privilegio poder estar juntos como familia, y digo un privilegio más en estos tiempos. Extrañaba tanto estar en casa y que pudiéramos estar juntos. Llevábamos semanas sin vernos, aún seguimos sin abrazarnos, sin saludarnos, ni siquiera de mano. Y bueno, para mí ya esto es un privilegio, el que juntos estemos aquí dispuestos para poder escuchar a Dios. Si tú estás ahí en línea desde tu hogar, te doy la bienvenida a esta reunión, y yo sé que Dios tiene una palabra para ti en este día. Yo te pido que me acompañes cerrando tus ojos, que podamos introducirnos a una palabra de oración. Señor, te damos tantas gracias. Jesús, estamos reunidos en tu nombre, porque es en tu nombre donde hay poder, donde hay sanidad, donde hay liberación. Y cada uno de nosotros que nos hemos dado cita en este lugar, en tu casa, en tu iglesia, y aún los que están conectados en línea, estamos aquí, Señor, declarando que no hay un nombre más alto que el tuyo, Jesús. Y yo te pido que en específico en este día tu Espíritu Santo sea tomando control de lo que vamos a hablar aquí. Es tu palabra, pero yo te pido que aun cuando solamente una persona tiene el micrófono y está predicando un solo mensaje, yo te pido que tu Espíritu Santo sea hablando cientos o miles de mensajes, porque es ese mensaje específico que está necesitando cada persona. Padre, yo creo que tu Espíritu Santo tiene hoy una porción reservada para cada uno de nosotros, y yo te pido que no nos permita salir de este lugar de la misma manera en la que entramos, y que aún en el transcurso de los días siguientes de esta semana tu Espíritu Santo siga siendo un eco con cada porción de las escrituras que hoy leeremos. Gracias, Señor, porque nos sentimos privilegiados y honrados de poder recobrar estas reuniones, de estar juntos en tu casa. Cuánto anhelábamos estar en los atrios de tu casa. Es un día mejor en ellos que 1000 fuera de ellos, y no queremos acostumbrarnos a un nuevo normal. Queremos vivir contigo en esa dimensión, en lo sobrenatural, aún en lo inesperado, en el misterio de tu gracia. Yo te pido que nos hables en este día. Jesús, gracias por el sacrificio en la cruz. Gracias por lo que has hecho, el precio que has pagado, un sacrificio único y suficiente para redimirnos, para librarnos y para llevarnos a la plenitud de nuestro propósito. Te damos a ti, Jesús, toda la gloria y toda la honra. En tu nombre decimos amén y amén. Quiero introducirme en este mensaje que creo yo que lo he meditado ya por algunas semanas atrás, y quiero contarte como dos válvulas que me ayudaron como a concretar este mensaje. Y el primero fue a inicios de toda esta pandemia. Fue un momento donde yo no estaba aquí en Cancún, me encontraba en la ciudad de Lázaro Cárdenas, Michoacán, y estábamos esa mañana, estaba yo con 2 amigas. Una de ellas es Maya Alonso, y recuerdo que estábamos desayunando y ella miraba la pantalla, y obviamente solo la miraba porque no escuchábamos las noticias, porque no tenía volumen la televisión. Y recuerdo que pasaban algunas imágenes, pero yo veía su rostro consternado, y pasaron algunos minutos y le pregunté: ¿qué piensas? Y me dijo: ¿qué pienso de toda esta situación? Y le dije: sí. Ella me dijo: pienso 2 cosas. Lo primero que pienso es que esto no lo alcanzamos a dimensionar, pero esta pandemia va a traer, es una dimensión mucho más grande de lo que pensamos. Y eso era más o menos como por inicios del mes de marzo. Y entonces me dijo: yo creo que lo que se nos avecina es algo mucho más fuerte. Y lo segundo en lo que pienso no es en la pandemia o en la enfermedad,
en lo que pienso es en el efecto colateral que esto puede tener. Para ese momento, en Guatemala, en su país, estaban cerrando las fronteras. Ese era el último momento, el último día en que ellas podían regresar a su país. Y recuerdo que se pusieron a buscar vuelos. De Lázaro Cárdenas tuvimos que viajar en automóvil como 1 hora y media para llegar a la ciudad y tomar el avión. Compraron 2 vuelos más. Llegamos a Ciudad de México, corrimos, yo me quedé con sus maletas, ellas se fueron. También habían pensado en viajar por vía terrestre para la frontera con Tapachula y de ahí pasar. Si ellas pasaban de esa forma, iban a quedar confinadas por 40 días. Las tomaba el gobierno y las iba a llevar a un hospital y ahí las iba a dejar. Entonces, con todo ese estrés, yo decía, pues en México estamos muy relajados. Ellas estaban muy asustadas de que en México no tuviéramos esas medidas ni esos protocolos de seguridad. Y entonces, estando nosotros en este ajetreo, ella me dijo, lo que va a suceder es que el efecto colateral no es la pandemia, o sea, no es el virus. Lo que va a suceder es que en el confinamiento los problemas en las familias van a brotar como palomitas de maíz. Entonces ella es psicóloga, pero también estudió una especialidad en logoterapia. Y decía, a lo que nos vamos a enfrentar es que muchas mujeres y niños están yendo a sus hogares a estar todo el día 24/7 en los hogares, en hogares que no son seguros. Dice, piensen algo, hay hogares que ni siquiera son de ladrillo, son de cartón, son de lámina, dice, y no son seguros. Hay niños que sufren violencia familiar. Dice, entonces, divorcios, abuso sexual, psicológico, dice, eso va a brotar. Y entonces cuando ella me empezó a compartir eso, pues yo como que sí me empecé a alarmar y me dijo, ahorita no lo vemos, dice, pero eso es lo que va a suceder. Y eso fue a inicios del mes de marzo. Y hace algunas semanas atrás tomé mis redes sociales y yo escribí, porque me sentí confrontada. No sé si a ti te ha pasado, pero es como, yo me he sentido como león enjaulado. Y ha sacado a veces el estrés y la ansiedad, esto que me provoca la incertidumbre de no saber si va a haber trabajo, no va a haber trabajo, ¿qué puede pasar? O sea, uno es muy creativo, en eso es muy creativo y se pone a hacer una película. Y bueno, a mí se me ha dado el don de la creatividad para el drama y bueno, pues he lidiado con eso. Y recuerdo que al agarrar las redes sociales escribí esto: este confinamiento solo evidenció ídolos, hábitos ocultos, dobles comportamientos y mentiras que no pueden ocultarse en la intimidad. Hoy muchos estamos en cirugía a corazón abierto. Y ciertamente había algo que me estaba incomodando a mí. Aparte de que era una excesiva carga de estrés, tengo que darle clases a mis hijos. Y una mamá con estrés y tratando de darles clases, eso no es una buena combinación. Y recuerdo que yo empecé a hacer introspección en mi vida y a darme cuenta que estaba lidiando con algunos gigantes, grandes gigantes, que pensé que ya se habían como disipado, que ya los había vencido, pero que aún podían levantarse y hacerme frente y que me intimidaban. Eso fue en realidad que me intimidaban. Cuando hago esta publicación, yo empiezo a meditar acerca de esto y quiero compartir una enseñanza a través de una historia que es muy popular en las Escrituras. Ciertamente la conocemos desde que fuimos a la escuelita dominical, algunos de nosotros, y es el gran héroe David luchando contra Goliat. Pero para abordar esta historia solo hay 2 líneas. La primera línea de la historia es solamente destacar que David fue un gran héroe y que derrotó a Goliat y que gracias a él el ejército de Israel pues fue vencedor. Pero no quiero tomar esa línea porque creo que no es la más objetiva. Cuando tú y yo leemos 1 Samuel capítulo 17 completo, nos damos cuenta que esos más de 50 versículos
nos dan muchísimos detalles que pasamos desapercibidos y solamente nos concentramos en que hay un vencedor y que David es el bueno, pero no nos lleva a la clave o al secreto de por qué David venció. Y a mí me gustaría tomar esa segunda línea. ¿Por qué David venció al gigante? ¿Por qué David venció al gigante? ¿Y por qué tú y yo no podemos vencer a los gigantes que nos asedian día con día? Yo no sé si en alguna ocasión te has preguntado por qué hay gente que cambia y hay otra gente que no cambia. Porque yo siempre he dicho que esto, el conocer a Jesús, no es para el que lo necesita, sino para el que quiere. Porque allá afuera hay mucha gente que lo necesita, pero no todos lo quieren, ¿cierto? Entonces, yo en mi pregunta, cuando me la hacía, yo decía, bueno, pero ¿por qué toda la gente no cambia? ¿Acaso Jesús no es suficiente como para cambiar la vida del ser humano? Y mi conclusión es que sí es suficiente para cambiar la vida del ser humano. Pero no todos hemos decidido poner nuestra confianza en Jesús. Y entonces David nos muestra la clave de cómo vencer no solo a un gigante. Y para decir si tienes gigantes o no tienes gigantes, tenemos que dar respuesta a una sola pregunta. Si hoy yo estoy aquí delante de ti, no es porque tenga una muy buena predicación, sino porque estoy librando una batalla en eso. Quien se para aquí y comparte contigo una predicación no es porque sea muy bueno tal vez compartiendo, sino porque Dios está tratando contigo o estás viviendo una temporada. Y ciertamente esa es mi temporada. He titulado esta enseñanza Desde mi valle. Creo que cada uno de nosotros tenemos valles oscuros y profundos. Y David atravesó un valle profundo y oscuro para enfrentar a Goliat. Y quiero situarme en esta parte introductoria del mensaje. ¿Cómo estás? Esa es la pregunta a la cual le tenemos que dar respuesta. ¿Cómo estás? Date cuenta que en muchas ocasiones le damos respuesta a esta pregunta desde la superficie, sin ser honestos, sin ser vulnerables, y eso lo hacemos porque queremos mantener una apariencia. Porque no te gusta que los demás se enteren de la condición de tu alma, de cómo tú estás. Entonces siempre vivimos de apariencias. Yo por ahí digo, más esencia y menos apariencia. ¿Qué hay de malo con decir que estás mal? ¿Qué hay de malo con levantar la mano y pedir ayuda? Nos cuesta mucho trabajo en nuestra cultura occidental porque nos han enseñado a ser independientes, a ser autónomos, a valernos por nosotros mismos, que es gracias a nosotros lo que tenemos. No nadie nos los ha regalado, sino nosotros con nuestro esfuerzo lo hemos ganado. Entonces esta cultura nos impide ser vulnerables. Y casi siempre cuando nos preguntan, ¿cómo estás? Tú dices, si no eres religioso, dices, bien. Si eres un poco más religioso, supersticioso, dices, bendecido, aunque no lo estés. Ahora, me encantaría que los próximos minutos fuéramos vulnerables con nosotros mismos y dejemos de engañarnos, porque es muy fácil engañarnos. Yo no sé si te das cuenta que la gente puede evidenciar los frutos de nuestra condición y que aun cuando nosotros decimos bien, la gente alcanza a ver a través de esos indicadores que no estamos bien, a través de nuestra mirada, de nuestras palabras, de nuestra manera de caminar. La gente sabe que hay algo que anda mal, pero nosotros no somos humildes para reconocerlo. Quiero insistir de nuevo con esta pregunta. ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy? ¿Cómo estás hoy en tu relación con Dios? ¿Cómo estás hoy con tu relación con tu familia, con tu cónyuge, con tus hijos, con tus padres? ¿Cómo estás hoy? Yo sé que si muchos de nosotros respondemos, tal vez te sientes insatisfecho, incomprendido, ansioso, frustrado, deprimido o simplemente así derrotado. No sé si te ha pasado que hay días buenos y malos. Hay días donde te levantas y te sientes wow, así con una súper energía, con muchísima voluntad.
pero hay días donde te sientes realmente derrotado. Y no es que no me interese la respuesta que le has dado a esta pregunta, pero creo que es personal. Si ya pudiste ubicar o dar respuesta a esta pregunta, quiero que nos adentremos a esta historia. Una historia en la que te voy a poner en contexto rápido y después vamos a leer algunos versículos puntualmente. Pero es una historia donde los filisteos quieren una lucha, porque quieren que los israelitas se vuelvan sus esclavos. Entonces convocan a una guerra, a una batalla en el valle de Ela. Y ese valle era profundo y tenía dos montes, uno a la derecha y otro a la izquierda. En uno se quedó el ejército de Israel y en el otro se quedó el ejército de los filisteos. Y dice la palabra que quedaron los ejércitos frente a frente. Entonces el ejército de los filisteos tenía un campeón. Ese campeón era un gigante, Goliat. Entonces era muy popular Goliat. Y Goliat lo que quería es que uno del ejército de Israel lo venciera. Si sucedía eso, si vencían a Goliat, entonces los filisteos serían los siervos de los israelitas. Y si era la inversa, pues los israelitas acabarían siendo los siervos de los filisteos. ¿Quién era el rey de Israel? Era el rey Saúl. El rey Saúl. Pero ninguno de los soldados de ese ejército de Israel enfrentaba a Goliat. Y de repente por ahí sale un pastorcito de ovejas, es David. Y David es el que enfrenta a Goliat y lo vence, ¿cierto? Aún el rey Saúl quiso prestarle su armadura. David, este pastor, no se sintió cómodo y dejó la armadura. ¿Cómo venció este pastor a Goliat? Con una piedra lanzada con una honda. Así fue como lo venció. Esa es la historia que tú y yo conocemos, pero quiero que vayamos puntualmente, detalle a detalle, hasta llegar al secreto de cómo David pudo vencer a Goliat. ¿Qué es lo que tú y yo pasamos desapercibido? Y ese secreto nos ayudará a depender de una manera completa y absoluta de Dios, como hijos suyos y por supuesto como creyentes. Primera de Samuel capítulo 17, voy a leer del verso 4 al 7. ¿Para qué? Para que veamos quién era Goliat, cómo describían a Goliat. Dice así: luego Goliat, un campeón filisteo de Gat, salió de entre las filas de los filisteos para enfrentarse a las fuerzas de Israel. Medía casi 3 metros de altura, llevaba un casco de bronce y su cota de malla hecha de bronce pesaba 57 kilos y también tenía puestos protectores de bronce en las piernas y llevaba una jabalina de bronce sobre el hombro. Nota algo, ya llevaba más de 50 kilos, pero la jabalina dice que solamente el asta de la jabalina era como de un rollo de un telar, o sea, no era un tubito así, era una cosota. Y dice que la punta de esa jabalina, solamente la punta pesaba 7 kilos. O sea, ese hombre era un hombre de guerra, de milicia. Dice, el asta de su lanza era tan pesada y gruesa como un rodillo de telar, con una punta de hierro que pesaba casi 7 kilos. Su escudero iba delante de él. Quiero que mires la descripción de Goliat. Goliat, un gigante, con todo eso puesto encima. Si medía 3 metros, no sé, yo le he hecho como que pesaba unos 150 kilos. Y aparte más de 75 kilos arriba entre la jabalina, lo que se ponía, o sea, era intimidante. Y entonces este hombre salía al valle de Ela, descendía de su campamento, salía y se ponía enfrente de todo el ejército de Israel y dice que hacía solo 2 cosas. Lo primero es que los desafiaba y segundo, se mofaba de su fe. Desafiaba a Dios mismo y decía, ¿alguno de ustedes podrá vencerme? Y dice que este Goliat lo hacía de día y de noche, de día y de noche. Y sabes, cumplía su cometido.
Los gigantes nos asedian todos los días de nuestra vida. De día y de noche nos susurran y nos intimidan y consiguen su cometido. ¿Cuál es su cometido? Dejarnos aterrados y profundamente perturbados. Ese es el objetivo de los gigantes. Piensa en el nombre de tu gigante. Tal vez no sea uno, sean dos, sean tres, pero pueden ser hábitos ocultos, pueden ser conductas no correctas, puede ser ira, rechazo, aún la comodidad. Creo yo que es un gran gigante que tenemos que vencer. Y si tú ahorita estás como tratando de ubicar y lo estás logrando hacer, yo te digo, eso es lo que hacen los gigantes. Día y noche se mofan aún de tu fe. Yo sé que muchos de nosotros nos podemos identificar, si somos humildes o vulnerables, en que venimos los domingos a este lugar, cantamos, adoramos, sentimos cómo cadenas caen y nos sentimos libres, escuchamos un poderoso mensaje, salimos de este lugar, a los minutos, a las horas o al día siguiente nos sentimos como que no hay fuerzas, como que no podemos llegar al día siguiente. ¿Por qué? Porque una vez más ese gigante se ha levantado y te ha intimidado, te sigue perturbando, te sigue asediando. Con cualquier hábito oculto que tengas, con cualquier problema, con alguna tentación, pero eso crees tú. Aún te preguntas, ¿pero por qué Dios lo permite? ¿Por qué si Dios está conmigo permite todo esto? Y yo sé que tú y yo nos hemos identificado en eso. Quise leer estos primeros versículos porque lo primero que hacen los gigantes es intimidarnos con su apariencia. Quiero seguir en 1 Samuel 17, pero verso 16. Dice, durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército de Israel. No sé si te ha pasado, pero a veces es pura apariencia. Ni es tan fuerte como aparenta ser el gigante. Y la buena noticia para nosotros hoy en día, gracias a Jesús, es que el gigante ya está muerto, pero sigue siendo mortífero. No sé si me doy a entender. En realidad el gigante, tu gigante, tus gigantes, Jesús los venció en la cruz, pero siguen siendo mortíferos para ti y para mí porque nosotros mismos le damos ese valor, porque solamente vemos su apariencia. O sea, mira la apariencia que tiene esta pandemia. Puede causarnos estrés, nos da temor, nos da miedo porque no sabemos qué más va a venir. Si hemos pasado más de 70 días confinados en nuestros hogares, hemos perdido nuestros trabajos, tú y yo nos preguntamos qué más puede venir, pues lo peor. Pero ¿sabes una cosa? Jesús dice que ya venció, que somos sus hijos, que Él está con nosotros y que Él tiene cuidado de nosotros. Solamente nosotros le damos valor y autoridad a los gigantes cuando vemos su apariencia. En esa historia lo que sucede es que Goliat salía, intimidaba al ejército. El padre de David tenía a 3 de sus 8 hijos en el campo de batalla y llama a su hijo menor. Isaí llama a su hijo menor llamado David y le dice, hey, deja las ovejas con otro pastor y te pido 2 cosas. Lo primero es que lleves estos alimentos a tus hermanos y lo segundo es que me traigas un reporte de cómo les va en el campo de batalla. Entonces David, ni tardo ni presuroso, toma las provisiones, viaja y llega al campo. Y en el campamento de los israelitas dice que sus hermanos ya no estaban porque ellos habían descendido ya al valle de Ela. Y es más, estaban alineados para la guerra después de 40 días de haber estado ahí. Entonces David deja las provisiones, desciende al valle y ahí, cuando ellos están enfilados, dice que encuentra a sus hermanos y encontrando a sus hermanos
les empieza a preguntar. Él estaba haciendo lo que el padre le había pedido, pero mientras David está tratando de platicar con sus hermanos, uno de ellos le reclama, pero David escucha que sale Goliat y empieza a tirar disparates. Por ahí dirían, empieza a tirar como show, ¿no? Empieza a amedrentar. Y quiero que nos situemos ahí. David no solamente fue a llevar viandas, sino que empezó a ver todo el escenario en el valle de Ela. Entonces en el verso 26 dice, David les preguntó a los soldados que estaban cerca de él, ¿qué recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Primera pregunta. Segunda pregunta, a fin de cuentas, ¿quién es este filisteo pagano al que se le permite desafiar a los ejércitos del Dios viviente? Date cuenta que en la segunda pregunta que David hace, él nos muestra en realidad quién era Goliat. Goliat para David no era un campeón filisteo. ¿Qué era? Era un filisteo pagano. Hay como otras versiones donde dice ese filisteo incircunciso. O sea, ¿quién es ese? Yo puedo interpretar el tono de la voz de David a través de esa pregunta como diciendo con desdén, ¿y quién es ese filisteo chafa que viene aquí a quererme intimidar? Eso era Goliat para David, pero Goliat para el resto del ejército era un campeón filisteo. Por eso nadie le pudo hacer frente durante 40 días. Tal vez la primera pregunta de David, ¿qué le van a dar? Tal vez tenía intereses de quedarse con la hija de Saúl y quedar exonerado de los impuestos. Pero entonces David, eso es lo que nos narra la historia, que va delante de quién, de Saúl. Para este momento quiero que veas algo. La diferencia que hay entre David y el resto del ejército es una sola cosa: que David nunca rebajó su fe al nivel de su experiencia. David nunca rebajó su fe al nivel de la experiencia. Lo que había sucedido con el resto del ejército es que sí, efectivamente, ellos habían rebajado su fe al nivel de su experiencia. ¿Cómo te sientes después de que te intimidan tantas ocasiones? Tu fe ha quedado de esta forma. ¿Por qué? Porque Goliat siempre les decía, ustedes no pueden, a ver, ustedes acá chafones del ejército de Dios que los defiende y demás, me van a hacer los mandados, así casi. Obviamente que después de tanta intimidación, lo que sucede es que ellos rebajaron su fe en Dios al nivel de la experiencia. ¿Qué experiencia emocional estaban viviendo? Miedo, temor, ansiedad, estrés. Los iban a matar, no solamente a ellos en el campo de batalla, es que los filisteos iban a ir por sus mujeres y por sus hijos y los iban a tomar su ciudad, iban a derribar sus murallas y se iban a quedar con todas ellas. Ellos dimensionaban lo grande que era Goliat. Pero David nunca rebajó su fe al nivel de esa experiencia. Él no dejó que esa emoción del temor lo sobrecogiera, sino dijo, no, tú no eres un gigante, simplemente eres un filisteo pagano. Y con esa misma autoridad va a ver a Saúl. Ahora, tú y yo sabemos qué es lo que sucede. Vamos a ver estos versículos, el verso 32 en adelante. Dice así, David le dice a Saúl, rey, no se preocupe por este filisteo, le dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. Y ve la respuesta de Saúl. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma de que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. La respuesta de David es esta: lo he hecho con leones y con osos, y lo haré también con este filisteo pagano, porque ha desafiado a los ejércitos del Dios viviente. El mismo Señor que me rescató de las garras del león y del oso, me rescatará de este filisteo. Así que Saúl por fin accedió. Le dijo, está bien, adelante, y que el Señor esté contigo. Date cuenta de algo.
David pone al nivel de un oso y de un león a Goliat. Dice, es lo mismo que un oso, es lo mismo que un león. O sea, no puede conmigo. Y aun cuando le dijeron ridículo, o sea, era un pastor. David no tenía nada que ver con la milicia, no estaba entrenado, no estaba preparado para eso. Y yo quiero decirte una cosa. Yo no sé si le has preguntado en tus diálogos con Dios, le has hecho esta pregunta: ¿por qué a mí? ¿Por qué me das esta prueba a mí? ¿Por qué este problema? ¿Por qué esta temporada? ¿Por qué esta tentación a mí? Porque crees que no tienes la capacidad ¿para qué? Para soportar o para vencer. Y puede ser cualquier tipo de prueba o de tentación, tal vez la muerte de un ser querido, y tú crees que no te vas a poder sobreponer de esa pérdida. Pero date cuenta de algo. Su palabra nos muestra que Él no nos da más de lo que podamos soportar. Pero yo creo que en muchas ocasiones sí, Dios nos da más de lo que podamos soportar, pero no más de lo que Él pueda hacerse cargo. Sí, efectivamente, Dios nos da más de lo que nosotros podemos soportar, pero no más de lo que Él pueda hacerse cargo. Y aquí está el secreto. En los próximos versículos encontraremos el secreto de David. ¿Qué es lo que David hace para poder vencer? Primera de Samuel 17:40 dice: así que David se quitó todo, tomó 5 piedras. ¿Qué se quitó? Saúl le había prestado su armadura y le dijo: no puedo con eso, o sea, ni soy diestro y no la voy a armar, o sea que esta armadura no me queda. Tomó 5 piedras lisas de un arroyo y las metió en su bolsa de pastor. Luego, armado únicamente con su vara de pastor y su honda, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Nota esto, comenzó a cruzar el valle para luchar contra el filisteo. Número 1, cruzó todo un valle. Y 2, iba solo. Verso 41, Goliat caminaba hacia David con su escudero delante, mirando con desdén al muchacho de mejillas sonrosadas. David le respondió al filisteo: tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, el Dios de los ejércitos de Israel, a quien tú has desafiado. Hoy el Señor te conquistará y yo te mataré y te cortaré la cabeza. Siguiente cosa a notar: ¿quién iba a conquistar a Goliat? Dios. Así le dijo David: Dios te conquistará y yo te mataré. Ese es el secreto. El secreto es la suficiencia absoluta en Cristo. ¿Cómo así? Sí, es que no es en tus fuerzas, no es en tu capacidad, es en Cristo. Él dijo: yo no lo voy a vencer, yo no lo voy a conquistar. ¿Quién lo va a conquistar? Dios. Dios. Yo solamente te voy a matar, yo solamente te voy a cortar la cabeza, yo solamente te voy a exhibir, pero yo no voy a pelear. Ese es el secreto. Ese es el secreto. Quiero que mires. Hoy el Señor te conquistará, verso 46, y yo te mataré y te cortaré la cabeza, y luego daré los cadáveres de tus hombres a las aves y a los animales salvajes, y todo el mundo sabrá que hay un Dios en Israel. Todos los que están aquí reunidos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta es la batalla del Señor, y los entregará a ustedes en nuestras manos. Verso 50 dice: así David triunfó sobre el filisteo con solo una honda y una piedra, porque no tenía espada. Después David corrió y sacó de su vaina la espada de Goliat y la usó para matarlo y cortarle la cabeza. Yo aquí me hice una pregunta y yo dije, como, ¿para qué tanta violencia? Porque ya lo había matado. Lo mató con solo una piedra en la frente. Ya había cruzado un valle.
había estado en el campamento, en el monte, descendió, cruzó todo un valle. Para ese momento, este pastor de ovejas, yo creo que ya estaba cansado. No estaba al 100 en su vigor y en su energía. Había cruzado un valle, iba solo. Y Goliat estaba con un escudero. Y dice que con una sola piedra en la frente cayó rostro en tierra y lo venció. Pero David corrió, se subió en Goliat, agarró su espada y con la propia espada de Goliat le cortó la cabeza. Yo espero que haya tenido filo y que de una haya salido, pero si no, le tuvo que serruchar por ahí algunos tendones y sacó la cabeza. Ciertamente tuvo que haberse llenado de sangre David y eso podría haberse evitado. Y mi pregunta es, ¿por qué le cortó la cabeza? ¿Por qué le cortó la cabeza? Le cortó la cabeza porque se la quería mostrar al ejército de Israel, no a los filisteos. Los filisteos salieron huyendo, pero agarró la cabeza y se la mostró a todo el ejército de Israel y después se la presentó al rey Saúl. Y después la guardaron y se la llevaron a Jerusalén cuando entraron y le cantaban: David mató a sus miles, Saúl mató a sus miles y David a sus 10,000. Pero la cabeza era la evidencia de la victoria, no de la batalla, sino de la victoria. Y yo creo que en muchas ocasiones tú y yo no debemos solamente de matar a nuestros gigantes, sino cortarles la cabeza y exhibirlos públicamente. ¿Qué poder hay en que tú le cortes la cabeza y lo mantengas firme? Es como si tú vivieras en un hábito oculto y tomas el valor en Cristo, en esa suficiencia absoluta, y dices: yo puedo hacerlo, yo puedo lograrlo en Cristo. Vences a ese gigante, cortas la cabeza y la muestras y le dices a tu grupo de amigos: hey, yo vencí esta adicción, yo vencí este hábito oculto, yo vencí la pornografía, yo vencí el chisme, la mentira, aquí está la cabeza. ¿Sabes una cosa? Nos da pena hacer eso, nos da pena mostrar las cabezas de nuestros gigantes, pero simplemente es confesar algo que hemos vencido. ¿Y sabes por qué nos da pena? Porque creemos que nos van a exhibir. Pero cuando tú y yo llegamos con nuestros gigantes y les mostramos la cabeza, ¿sabes qué es lo que nos dice la gente? En mi experiencia: ah, sí, algo así me imaginaba que estabas viviendo. O sea, la gente no es tonta, pues. La gente sabe, porque hay frutos evidentes de la temporada que estamos viviendo, del valle que estamos atravesando y contra quién estamos luchando. Pero cuando tú decides no solamente matar al gigante, sino cortarle la cabeza y exhibirla, es que le dices: hey, yo estaba aquí, ahora ya no tiene poder, ya no es mortífero. O sea, no hay problema con eso, lo vencí. Sí, tenía problemas con tal adicción, con la comida, con la pornografía, con la mentira, con las malas palabras, pero ya no más. Y yo quiero mostrarte 3 verdades. Si estás tomando notas, me encantaría. Quiero cerrar compartiendo contigo estas 3 verdades. La primera verdad que nos muestra David a través de esta historia es que Jesús es más grande que nuestro gigante. Yo creo que esta historia no es una historia solamente épica. Para mí es una historia profética, porque es de la misma manera en la que Jesús venció al enemigo en la cruz. Recordemos que aún Jesús desciende de la genealogía de David, del rey David. Y para mí es profética, ¿por qué? Porque Jesús no podía en su capacidad. Le dijo: Padre, ¿por qué me has abandonado? Que se haga tu voluntad y no la mía. O sea, quisiera no tomarme esta copa, pero si me la tengo que tomar, vale, entro. Esas palabras se las dijo Jesús en el huerto del Getsemaní.
porque en nuestra capacidad no podemos lucharla. Pero es Jesús mucho más grande que nuestros gigantes. Cuando tú y yo creemos esto, ya no estamos combatiendo a nuestro gigante con nuestras propias fuerzas ni con nuestra propia capacidad. Es más, ni con nuestra propia armadura. Es Jesús quien pelea por nosotros. David no fue el que ganó. Dios fue quien mató ¿a quién? A Goliat. Él solamente tuvo toda la entereza y toda la disposición de decir: hey, aquí estoy, yo lo puedo hacer en ti. Yo sé que tú estás conmigo, yo sé que tú me has librado de los osos, de los leones. Hey, aquí estoy yo. Los otros son unos cobardes. Ellos sí creen que Goliat es un campeón, pero yo no creo que Goliat sea un campeón. Creo que es un filisteo incircunciso. Así que como sea, con una piedrita, es más, con la misma vara de pastor, pero aquí estoy, porque no es en mi capacidad. Este es David y este es Goliat. De apariencia y de capacidad tenía todas las de perder David. Y tú y yo le damos mucho más importancia a nuestros gigantes que a Jesús. Jesús es más grande que tu gigante. Esa es la primera verdad que David nos deja ver. Jesús es más grande que tu gigante. Segunda verdad: Jesús es quien pelea por ti. Jesús es quien pelea por ti. Date cuenta de algo. David lo decía: ¿por qué desafía a Dios? ¿Por qué ustedes dejan que venga a desafiar a Dios, al ejército de Dios? Jesús murió en una cruz, sí, para darnos libertad, pero murió en la cruz. En realidad Jesús murió en una cruz por la fama de Dios, porque le quería mostrar a todo el mundo que su Padre era el Dios de los cielos, que todos los demás eran dioses paganos. Eso fue lo que Jesús hizo. Sí nos dio libertad, pero Jesús murió por la fama de Dios. Y ese mismo celo era el que estaba en David. Tal vez si a David le hubieran dicho: ay, tú, pastorzucho feo X, eso no le dolió. Le dolió en el corazón que Goliat se mofara de Dios y que todo el ejército lo permitiera. Tienes que estar bien convencido de esa segunda verdad. Jesús es quien pelea por ti. Tercera verdad: el poder para cambiar es sencillamente Cristo. En muchas ocasiones queremos cambiar, y cambiar tiene más que ver con confiar que con esforzarse. No sé si me estoy dando a entender, pero generar un cambio en tu vida tiene más que ver con confiar que en esforzarte. Por ejemplo, quieres tomar un buen hábito, te quieres levantar temprano, quieres alimentarte bien y hacer ejercicio. Tiene mucho más con declarar lo siguiente: sí puedo, lo creo y lo puedo hacer, que en decir: ay, tengo que cambiar, debo hacerlo, me conviene hacerlo. Tiene que ver más con confiar y no con esforzarse. Y esforzarse quiero decir: tengo que dejar de comer, tengo que dejar de... Por eso, ¿quieres bajar de peso? No te pongas a dieta. Porque no se trata de un esfuerzo, se trata en confiar que puedes hacerlo en Cristo. No hay otro versículo más excelso que nos hable acerca de la suficiencia absoluta de Dios
que expresada a través del apóstol Pablo. Dice Filipenses 4:13, pues todo lo puedo hacer por medio de Cristo, quien me da las fuerzas para hacerlo. Otra versión dice, todo lo puedo en Cristo que me fortalece, porque es en Cristo, es en sus fuerzas. Entonces, ¿tú estás esperando algún cambio en tu vida? ¿Quieres generar algún cambio? ¿Quieres abandonar una manera pecaminosa de vivir? Yo te digo, confía más en Cristo y deja de esforzarte por dejar eso. Si tú proclamas tu fe en Cristo, tu confianza está puesta en Él, entonces serás un vencedor. ¿Sabes por qué? Porque Él ya venció, porque Él ya te dio la victoria, porque la batalla no es tuya. No te esfuerces por abandonar el pecado. Por favor, no lo hagas. Yo te pido que redirecciones tu energía y tus pensamientos en confiar en Cristo. Suena ilógico, pero así es. El antídoto para vencer a nuestros gigantes es la fe. Es confiar en Dios. 3 verdades. Jesús es más grande que tu gigante. Jesús es quien pelea por ti. Y tercero, el poder para cambiar es sencillamente Cristo. Es Cristo. El cambio en tu vida no es consecuencia de alguna fórmula secreta. El cambio en tu vida es consecuencia de confiar plenamente en Cristo. Recuerda una sola cosa: si Jesús pelea tu batalla, tú ya ni siquiera estás en la batalla peleando con tu propia armadura. Tú estás atravesando un valle. Por eso la titulé Desde mi valle. Porque tú, yo, cada uno de nosotros estamos atravesando un valle oscuro y profundo. Y a solas. Porque no somos tan humildes para decirlo. Pero Él está contigo y la victoria ya te la ha entregado, y saldrás victorioso de ahí. Y la profundidad de tu valle determinará la altura de tu victoria. David decía, porque aunque ande en valle de sombra y de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infundirán aliento. Si tú hoy estás atravesando un valle para ir a enfrentarte con tu gigante o tus gigantes, no tengas miedo, porque Él está contigo. Y no importa cuán profundo y oscuro sea, tendrás una gran victoria. Y recuerda otra cosa: no estás combatiendo a tu gigante usando tu propia armadura. Quiero recordarte que estamos usando la armadura de Dios. No tienes la de Saúl, no anheles otra armadura. Pero hemos subestimado Efesios capítulo 6. Dice así: por lo tanto, pónganse todas las piezas de la armadura de Dios para poder resistir al enemigo en el tiempo del mal. Así, después de la batalla, todavía seguirán de pie, firmes. Yo te tengo que decir una cosa: si estás saliendo de ese valle oscuro y profundo, tal vez es una noticia que no te guste, pero vienen más batallas, vienen más valles y tal vez más profundos. Pero si tú te pones esta armadura, dice, después de la batalla podrás permanecer firme. Firme. ¿Cómo puedes permanecer firme? Según Pablo dice así: defiendan su posición. O sea, no te acobardes, no claudiques. Sí, hay un gigante, pero la victoria ya es tuya.
El verso 14 dice así: defiendan su posición, o sea, no retrocedas, avanza, defiende tu posición en la línea de batalla, es esta, poniéndote el cinturón de la verdad y la coraza de justicia. Pónganse como calzado la paz que proviene de la buena noticia, a fin de estar completamente preparados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. O sea, algo sí tienes que tomar en cuenta: que tu gigante te quiere matar, pero solamente es a través de la intimidación, porque no tiene el poder para destruirte, a menos de que tú se lo permitas. Pero constantemente lanza dardos, y dice que esos dardos no solamente es con el objetivo de causarte una herida, sino que vienen encendidos, te quieren ver arder. Si tú no eres consciente de eso, por eso somos de un cristianos promedios, por eso nos aguanta un domingo, pero a mitad de semana estamos ponchados. Además de todo eso, levanten el escudo de la fe para detener las flechas encendidas del diablo. Pónganse la salvación como casco y tomen la espada del Espíritu, la cual es la palabra de Dios. Tú y yo no luchamos con nuestro gigante, con nuestra propia armadura. Es Dios. Y no luchamos contra carne ni sangre, pero sí nos quiere ver destruidos el enemigo, porque todas las riquezas abundantes que Dios ha puesto en nuestra disposición es el gozo, la alegría, la paz, la plenitud de su amor en nosotros. Y eso no le agrada al enemigo. Él quiere verte roto, quiere verte destruido, quiere verte perdido, quiere verte angustiado, quiere verte acobardado, quiere verte temeroso. Eso es lo que Él quiere. Alguien se dio a la tarea, no sé quién, de contar cuántos versículos en la Biblia hay donde Dios nos exhorta a no temer. Y encontraron 366 versículos que dicen: no temas. Uno para cada día. Y hay muchos otros donde Dios nos dice: ten ánimo, levántate, confía. Y esa es la instrucción de parte de Dios para nosotros: no temas. No temas, aun cuando tu gigante sea muy imponente, no temas. Hemos visto 3 verdades, pero si aún crees que tú no puedes echar mano de la suficiencia absoluta de Dios, de Cristo en tu vida, yo te digo, tienes 3 recursos a tu disposición. Lo primero que tienes es el nombre de Jesús. Usamos el nombre de Jesús para sanar. Usamos el nombre de Jesús ¿para qué? Para traer libertad al que está cautivo. No solamente tienes un nombre, también cuentas con el poder de Dios que actúa en ti a través de su Espíritu Santo. Así que no podemos decir que no podemos resistir a la tentación. Sí podemos, porque hay un poder sobrenatural que actúa en nosotros. Y tercero, tienes la sangre de Jesús resucitado. No fue cualquier sangre. Esa sangre lo que hizo fue demostrarnos que es un sacrificio único y perfecto, por lo cual no tenemos que derramar más sangre, porque ahí fue consumado, porque ahí venció la muerte, porque públicamente exhibió al enemigo y toda vergüenza fue llevada ahí. Y fue a través de su sangre que la gracia y ese gran misterio de la gracia fue derramada para toda la humanidad.
Qué increíble saber que aun cuando esas 3 verdades que vemos a través de la vida de David no pueden impactar nuestra vida, Jesús deja 3 recursos a nuestra disposición: su nombre, su poder y su sangre. Así que cuando te encuentres a punto de pecar, a punto de caer en la tentación, abre tus labios y declara el nombre de Jesús. Y permite que el Espíritu Santo desate el poder que actúa en ti. Y si eso no es suficiente, reclama tu vida o la vida de alguien más a través de la sangre de Jesús. Porque fuimos comprados a precio de sangre. Si no te queda claro, es que fuiste comprado a precio de sangre. Te quiero decir una cosa. Tú y yo le pertenecemos a Dios por partida doble. Te creó y te compró. Le perteneces a Dios por partida doble. Te creó y te compró a precio de sangre, y no cualquier sangre, la sangre de su Hijo. Por lo tanto, si tú eres consciente que le perteneces a Dios por partida doble, no permitas que tus gigantes te corten la cabeza. Córtales la cabeza y exhíbelos públicamente. Quiero invitarte que ahí en tu lugar te puedas poner de pie. Señor, en este día yo te pido que nos concedas la introspección a cada uno de nosotros. Que hoy cada hombre y cada mujer en sus hogares, en este auditorio, podamos darle respuesta a esta pregunta: ¿cómo estoy? ¿Cómo estoy hoy? ¿Cómo me encuentro hoy? ¿Quiénes son mis gigantes? ¿Qué es lo que me intimida? ¿Qué es lo que me oprime? ¿Qué es lo que aún me llena de vergüenza confesar? Jesús, tú estás buscando una iglesia, una novia pura y sin manchas. Y hoy somos conscientes de que Dios, te pertenecemos a ti por partida doble. Y no podemos conformarnos simplemente con ser religiosos. Queremos experimentar la plenitud de tu propósito en cada uno de nosotros, porque hay abundantes riquezas para nosotros y muchos de nosotros seguimos sin cobrar el cheque. Muchos de nosotros seguimos sin vivir abundantemente, sin paz, sin amor. Y yo te pido que cada uno de nosotros hoy vengamos a un despertar de lo que es tu verdadera voluntad para nosotros. Yo te pido que a cada hombre y a cada mujer que está atravesando un valle oscuro y profundo, tú estés con ellos. Acompáñanos, porque tú conquistarás a nuestro gigante. Porque hoy creemos que no es en nuestra capacidad, no es en nuestras fuerzas. No queremos esforzarnos, no queremos empeñarnos en lograrlo de manera autosuficiente. Queremos depender de ti, porque tú tienes el poder, porque tú ya pagaste el precio, Jesús. Y solo queremos echar mano de eso, porque todo lo podemos hacer en ti, porque tú nos das las fuerzas. Creemos que no es nuestra batalla, creemos que es tuya. Yo te pido que te manifiestes poderosamente, Espíritu Santo de Dios, en cada corazón, en cada vida. Que transformes los pensamientos,
que redirecciones, intenciones. Gracias por tu palabra. Gracias, Jesús, por el sacrificio. Hoy tomamos tu nombre, tu poder y tu sangre